Buenos días. El tema del día de hoy de la figura geométrica es el cuadrilátero. ¿Qué es un cuadrilátero? Es una figura geométrica que tiene 4 lados. Esto es un cuadrilátero. Este también es un cuadrilátero. Eso es un cuadrilátero. Un cuadrilátero es una figura que tiene 4 lados. Cuadri 4. Se identifican 2 lados opuestos. Un par de lados opuestos. Este es opuesto con este opuesto con este. Consecutivo, si tiene un vértice común. Este es consecutivo con este es consecutivo con este. ¿Cómo se nombran? Con las letras A, B, C y D. Eso es un cuadrilátero. Vamos a ver cuáles son los elementos del cuadrilátero. El primero son los vértices. ¿Cuáles son los vértices? Estos punticos. A, B, C y D. A, B, C y D. Esos son los cuadriláteros. Esos son los vértices de este cuadrilátero. Viene ahora las diagonales. Si yo trazo esta línea acá y trazo esta otra línea acá, esos son las diagonales. O sea que las diagonales, vamos a ver las diagonales. Las diagonales, hay 2 diagonales. AD y BC. Estas son las 2 diagonales. O sea, tenemos vértices, diagonales. Tenemos los lados opuestos. Lados opuestos. ¿Cuáles son los lados opuestos? Pues mire, AB y AB es con CD, ¿cierto? Y AC es con BD. Estos son lados opuestos. Lados consecutivos. Vamos a ver los lados consecutivos. ¿Cuáles serían los lados consecutivos? AB y BC. Y CD y BD. Estos son lados consecutivos. Ustedes saben que los lados consecutivos es porque tienen un vértice común. Aquí el vértice de estos dos es común de este es común este. Si hubiera estos dos, el vértice común es este. Los ángulos interiores. Vamos a ver cuáles son los ángulos interiores. Ángulos interiores. Ángulo A, B, C y el ángulo que es otra forma de notar es el ángulo CDB. El ángulo CDB, que es lo mismo decir el ángulo B, que es el que está a mitad. Entonces, esto es bueno que conozcan esta terminología y esta otra terminología, porque en diferentes libros a veces encontramos una terminología diferente. ¿Ya? Ahora vienen los ángulos opuestos. ¿Cuáles son los ángulos opuestos?
opuestos. Los ángulos opuestos, el ángulo A y el ángulo B. Y el ángulo B y el ángulo C. ¿Sí? Ahí tenemos, esos son los elementos del triángulo. ¿Ya? Miremos a ver el ángulo C, D, B, opuestos, interior. Interior. ¿Listo? Estos son los elementos de un cuadrilátero. En un cuadrilátero usted tiene que saber las diagonales, los vértices, los lados opuestos. Este lado es opuesto a este es opuesto a este, está opuesto a este. Los ángulos interiores, los que están acá. Los ángulos opuestos, al contrario. Veamos aquí yo puedo hacer mano alzada. Esta es la diagonal, dos diagonales. Yo sé que este es el vértice, vamos a colocarle C, D, E. Estos son los vértices. Los ángulos, el ángulo C, el ángulo D, y el ángulo E y el ángulo C. Los lados consecutivos, estos son consecutivos. Este también es consecutivo acá. Vamos a colocarle estos dos que sean consecutivos, ¿cierto? El ángulo interior ya lo sabemos. El ángulo opuestos, vamos a ver los ángulos opuestos. Este ángulo que estamos acá es opuesto a este es opuesto a este. Bueno, eso es lo que nosotros conocemos como los elementos de un cuadrilátero. Los cuadriláteros se van a clasificar de la siguiente manera. Vamos a ver. El primer cuadrilátero que vamos a ver es el paralelogramo. Ese es el primero. Y en estos son los paralelogramos que nosotros conocemos. El primero que conocemos es el cuadrado. Aquí en el cuadrado todos los lados son iguales, primero que todo. Y todos los ángulos son iguales, porque valen 90, 90, 90, 360. Y la suma de los cuadriláteros de los ángulos interiores es igual a 360 grados. Este es el cuadrado. Vamos a colocar aquí como el nombre de cuadrado. Ahora vamos a ver el otro paralelogramo que se llama rectángulo. Este es el rectángulo. ¿Qué pasa con el rectángulo? Se diferencia es que los ángulos valen 90 grados. O sea que la suma de todos vale 360 grados. Cada ángulo vale 90 grados. Y aquí vamos a ver también otras identificaciones que los lados son, el par de lados son de diferente. Ahora vamos a ver esta figura que se conoce con el nombre de romboide. En el romboide, este ángulo y este ángulo son iguales. Este ángulo
y este otro ángulo son iguales. Y fuera de eso, los lados también son iguales. Los lados opuestos, miren, son iguales. Por eso se conoce con el nombre de romboide. Y queda único, o el último, que es esta figura. Esta figura se conoce con el nombre de rombo. Y en el rombo todos los lados son congruentes, o sea que tienen la misma medida. ¿Sí? Y estos ángulos que están acá, los opuestos, son iguales. Este con este son iguales. Vamos a hacerlo con otro marcador para diferenciar que este es igual a este es igual a este. Entonces, estos son las 4 clases de paralelogramo. El cuadrado, que tiene los lados y los ángulos iguales. El rectángulo, todos los ángulos son iguales, vale 90 grados. Y aquí tenemos el romboide, en el cual este par de lados son iguales, este con este igual, los ángulos opuestos son iguales. Y tenemos el rombo. En el rombo todos los 4 lados son iguales. Y los ángulos opuestos también son iguales. Ese es lo que hemos visto de cuadrilátero. Vamos ahora a ver unas propiedades. Ahora vamos a ver las propiedades de los paralelogramos. Propiedades de los paralelogramos. Vamos a dibujar un paralelogramo. Este es un paralelogramo. Vamos a ver las propiedades. ¿Qué pasa si yo trazo esta diagonal acá? Tracé la diagonal, vamos a B, C, D. Cuando yo trazo esta diagonal, se forman 2 triángulos congruentes, o sea que tienen la misma medida. Congruentes, ¿cierto? Entonces, se forman 2 triángulos congruentes, o sea que ABD, el triángulo, es congruente, está el símbolo de congruente al triángulo, ¿a qué triángulo? ABCD. O sea, aquí tenemos esto. Yo trazo esta diagonal y me forman estos 2 triángulos que son congruentes. Mire, los lados opuestos, este lado con este y este con este, son iguales. Son iguales. También hay que tener en cuenta que este ángulo con este ángulo van a ser iguales. Este ángulo va a ser igual con este. Esta es la segunda propiedad. Miren esto. Ahora voy a trazar otra diagonal. Voy a trazar esta diagonal.
esta diagonal se trazan, ¿cierto? Y se toca en un punto medio. ¿Qué quiere decir medio? Que vamos a colocar este P. La distancia, el segmento AP es igual al segmento PC. El segmento DP es igual al segmento PC. O sea, la distancia aquí es igual a esta. La distancia aquí va a ser igual a esta. Esta es la otra propiedad. Y hay otra propiedad. Si yo sumo el ángulo D más el ángulo C, esto me va a valer 180 grados. O si yo sumo el ángulo A más el ángulo B, esto me va a dar 180 grados. O si yo sumo estos dos, también me tienen que dar 180 grados. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Vamos a hacerlo aquí a mano alzada. Ahí me dicen que esto vale 120 grados. Ustedes me piden hallar cuánto valdría este. Pues si yo sé que la suma vale 180, ¿este cuánto valdría? 60, ¿cierto? 60. Esto vale 60 grados. Y entonces, ¿este cuánto valdría? Pues también 60 grados. Y este de aquí, pues valdría 120 grados. O se dicen que los lados opuestos son iguales, vean. Ahí lo están viendo, en todo paralelogramo, los lados opuestos son iguales. Ahí estamos demostrando ese concepto, ¿sí? Ahora vamos a ver los trapecios, otra clase de cuadrilátero. Los trapecios. Bueno, esto es un trapecio. Vamos a ver qué es un trapecio. Vamos a ver. Esto es el trapecio. Ya sabemos que el trapecio también es un cuadrilátero. Vamos a ver qué se diferencia de los otros. Esto es un trapecio. Este trapecio tiene 4 lados, primero que todo. Y este lado con este lado son paralelos. Estos no son paralelos. Vamos a clasificar los trapecios. Vamos a hacer una clasificación de trapecio, pero antes de eso, conozcamos que ustedes deben de conocer que esta se llama base. Esta también se llama base. Ojo, esta se llama base menor. Y esta se llama base mayor. Base menor, base mayor. Y la distancia que hay de aquí a acá, entre bases, la distancia que hay entre las bases se llama altura. Se llama altura. Ahora sí vamos a hacer una clasificación de los trapecios. Hay 3 clases de trapecios. Vamos a dibujar las 3 clases de trapecio. El primer trapecio es el rectangular. Vamos a dibujar un trapecio rectangular.
Este es un trapecio rectangular. ¿Por qué rectangular? Porque tiene dos ángulos rectos. Este ángulo aquí es recto y este es recto. Por eso se llama trapecio rectangular. Hay otro trapecio. Vamos a hallar el otro trapecio. Este es un trapecio isósceles. ¿Cuándo es isósceles? Cuando estos lados que no son paralelos son iguales. Este es un trapecio isósceles. Y queda el trapecio escaleno. El trapecio escaleno, como se dice, los lados tienen diferentes medidas. Entonces, este se llama trapecio rectángulo. Trapecio rectángulo. Este se llama trapecio isósceles. Y este se llama escaleno. Mire que los lados son diferentes. Entonces, cuando los lados son diferentes, se conoce con el nombre de trapecio escaleno. Cuando tiene los dos lados iguales, se llama isósceles. Y cuando tiene los dos ángulos rectos, se llama rectangular. Trapecio rectángulo. Ahora vamos a ver los trapezoides, que es la última clase de cuadrilátero. Entonces tenemos tres clases de cuadrilátero: paralelogramo, los trapecios y los trapezoides. Entonces, los paralelogramos ya sabemos que son el cuadrado, el rectángulo, el paralelogramo, el trapecio, perdón, vamos a ver, ¿cuáles son? El cuadrado, los rombos, el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Esos son las cuatro clases de paralelogramos. Los trapecios: trapecio rectángulo, isósceles y escaleno. Ahora nos vamos a ver otra clase de cuadrilátero, que es el trapecio, los trapezoides. Y hay de dos clases. Los trapecios se clasifican los trapezoides se clasifican en simétrico y asimétrico. Cuando un trapecio es simétrico, miremos. Este es un trapecio simétrico. Y este que estamos viendo aquí es asimétrico. Es asimétrico. Entonces, este es asimétrico y este es simétrico. ¿Cuánto es simétrico? Cuando los dos
tiene dos pares de lados congruentes. Este lado es congruente con este es congruente con este. Si yo trazo esta línea imaginaria, entonces este lado es igual a este igual a este. Entonces este es un trapezoide simétrico y este es asimétrico. ¿Por qué asimétrico? Porque los cuatro lados no tienen la misma medida, son diferentes. Estos son, entonces, ya sabemos que los trapecios, los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos. Vamos a hacerlo mejor allí. Vamos a borrar para que lo hagamos un poquito más grande ya que ustedes han visto esto. Vamos a hacer un resumen para terminar de los trapecios. Bueno, entonces se clasifican en paralelogramos, los cuadriláteros, en paralelogramos, en trapecio y trapezoide. Estas son las tres clases de paralelogramos que nosotros conocemos. Pero estos paralelogramos se clasifican en cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. El trapecio, ¿cómo se clasifica? Trapecio rectángulo, isósceles y acutángulo. Los trapezoides se clasifican en simétrico y asimétrico. Ya sabemos, el cuadrado tiene los cuatro lados y los cuatro ángulos iguales. El rectángulo tiene los cuatro lados iguales. El rombo tiene los cuatro lados iguales. Y el romboide no tiene ninguno de los anteriores. El trapecio rectángulo es el que tiene dos ángulos rectos, o sea, cada está grande. Los isósceles es porque tienen los dos lados que no son paralelos, no son paralelos. Y el acutángulo es porque los cuatro lados son diferentes. El simétrico aquí es porque hay un par de lados que tienen las mismas medidas. Y asimétrico es lo contrario, no tiene nada. Bueno, todo esto es por hoy. Buena suerte.